Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio en el año 1848 y jamás pagó un precio justo por ello. Y hoy, en pleno diciembre del año 2025, México ha decidido presentar una factura histórica que asciende a $2 trillones, una cifra tan colosal que ha sacudido los cimientos políticos, económicos y financieros de Washington. Porque si Estados Unidos se niega siquiera a negociar, el impacto podría acelerar una crisis del dólar antes de que termine el mismo año. Y lo que les voy a explicar hoy no es una historia del pasado enterrada en los libros, sino un proceso que está ocurriendo ahora mismo, con documentos reales, cálculos precisos y consecuencias que podrían redefinir el orden económico mundial. Durante más de medio siglo he estudiado el capitalismo, sus crisis y contradicciones, y pocas veces he visto algo tan explosivo como esto, porque hace apenas una semana obtuve acceso a un documento confidencial que circula entre los asesores económicos de la Casa Blanca, un informe de 47 páginas titulado Evaluación de Riesgo, Demanda Territorial Mexicana y Amenaza al Sistema del Dólar. Y ese título por sí solo explica el nivel de pánico que se respira en Washington, ya que todo comienza en 1848, cuando tras una guerra que duró 2 años, Estados Unidos se apoderó de territorios que hoy conocemos como California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, un área cercana a los 2.400.000 kilómetros cuadrados, y el Tratado de Guadalupe Hidalgo estableció un pago de $15 millones, una cifra ridícula incluso para la época. Pero lo que casi nadie sabe es que en los archivos del Congreso mexicano de ese mismo año existe evidencia de que los negociadores mexicanos firmaron bajo amenaza militar directa, obligados por la ocupación, y que el tratado incluía cláusulas secretas donde se estipulaba que ese pago era solo un adelanto y que el valor real del territorio sería revisado 50 años después, revisión que Estados Unidos jamás realizó, ignorando completamente la obligación. Y ahora, 177 años después, México ha decidido sacar esa cláusula a la luz. El cálculo realizado por economistas mexicanos es devastador, porque tomaron el valor actual de mercado de esos territorios, sumaron los ingresos económicos que habrían generado durante 177 años, ajustaron por inflación, añadieron los recursos naturales extraídos como el petróleo de Texas, el oro de California y el cobre de Arizona, y el resultado final asciende a $2 trillones, es decir, 2 millones de millones, una cifra que hace temblar a Wall Street y que plantea una pregunta simple pero brutal. Si alguien se apropia por la fuerza de tu propiedad, genera riqueza durante generaciones y solo paga una fracción mínima, ¿tiene derecho el heredero a reclamar cuando se demuestra que el pago era provisional? Desde el punto de vista legal y moral la respuesta es sí, y eso es exactamente lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos. El documento interno de la Casa Blanca revela que el equipo de Trump está dividido, porque un sector propone ignorar la demanda y amenazar con más aranceles, mientras otro advierte que hacerlo sería el mayor error estratégico de la historia moderna estadounidense, ya que México no está solo, porque en los últimos 18 meses ha tejido alianzas que Washington nunca anticipó, convirtiéndose en socio del bloque BRICS, duplicando sus compras de oro, vendiendo dólares por primera vez en 40 años, firmando acuerdos comerciales con China en yuanes y presentando en una cumbre secreta en Brasilia 200 páginas de evidencia histórica ante los líderes de BRICS, donde figuras como Lula afirmaron que si los datos eran correctos, Estados Unidos debía más que el Producto Interno Bruto de muchas naciones desarrolladas, y representantes chinos advirtieron que el dólar se sostiene sobre la idea de que Estados Unidos respeta contratos internacionales, idea que se derrumba si esta deuda se confirma. México ha encontrado un arma que no puede ser destruida con misiles ni sanciones, la verdad histórica documentada respaldada por potencias emergentes. Y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum declaró públicamente que México no pedirá limosna sino que presentará cuentas, estaba enviando un mensaje directo al mundo, porque si esta demanda avanza, no solo se trata de dinero, sino del precedente legal internacional que abriría la puerta a reclamaciones históricas de países como Haití, India o naciones africanas, poniendo en entredicho toda la riqueza acumulada del mundo occidental, y aunque Estados Unidos podría negarse a pagar, hacerlo implicaría enfrentar el aislamiento, la pérdida de credibilidad del dólar y el riesgo de sanciones si una corte internacional falla a favor de México. Desde el punto de vista económico, pagar 2 trillones elevaría la deuda estadounidense en casi un 6%, pero el verdadero costo sería admitir oficialmente que su prosperidad se construyó sobre territorios arrebatados por la fuerza, una bomba moral que destruiría su narrativa histórica, mientras que México, con inteligencia política, no exige un cheque inmediato, sino cambios estructurales como fondos de inversión conjuntos, libertad migratoria o reconocimiento de su soberanía económica.
dentro de BRICS, colocándole a Washington un jaque mate en cámara lenta, respaldado además por China, que ya ha ofrecido apoyo económico en caso de represalias, porque esta no es solo una disputa bilateral, es un síntoma del colapso del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde por primera vez un país históricamente subordinado desafía al hegemón usando documentos, derecho internacional y alianzas estratégicas. El impacto psicológico en México ha sido enorme, con un apoyo popular cercano al 80%, porque esta demanda no es solo económica, es un grito de dignidad, una validación histórica para millones de personas cuyos antepasados fueron despojados, y si Estados Unidos acepta negociar, aunque sea parcialmente, abrirá una puerta imposible de cerrar, desencadenando la mayor redistribución de riqueza de la historia moderna. No por caridad, sino por justicia histórica, y esa es la razón por la que este caso no es solo sobre México y Estados Unidos, sino sobre el futuro del sistema global. Porque México está demostrando que la historia no tiene fecha de expiración, que los vencedores pueden ser cuestionados y que incluso las potencias más grandes pueden ser obligadas a rendir cuentas, y lo que ocurra en los próximos meses marcará el rumbo del siglo XXI, nos guste o no, porque la historia ya no se está escribiendo en silencio, se está reclamando en voz alta, con documentos, alianzas y una verdad que nadie puede borrar. Y lo más inquietante de todo es que este desafío mexicano no surge en el vacío, sino en un momento en que el sistema financiero internacional ya muestra señales claras de fatiga estructural, con bancos centrales reduciendo su exposición al dólar, con guerras comerciales fragmentando cadenas de suministro y con una confianza global que ya no es ciega. Porque cuando México decidió vender miles de millones de dólares de sus reservas y comprar oro, envió una señal inequívoca de que se estaba preparando para un conflicto prolongado, un conflicto que no se libra con tanques ni soldados, sino con documentos, tratados ignorados y alianzas estratégicas cuidadosamente construidas, y eso explica por qué los mercados financieros comenzaron a mostrar una volatilidad inusual, porque los seguros contra incumplimiento soberano estadounidense aumentaron silenciosamente y porque los grandes fondos de inversión empezaron a recalcular escenarios que hasta hace poco eran impensables, como la posibilidad de que Estados Unidos enfrente demandas históricas múltiples que pongan en jaque su credibilidad moral y económica. Esta situación también está sacudiendo la política interna estadounidense, porque tanto demócratas como republicanos saben que no existe una respuesta sencilla, ya que reconocer la demanda sería admitir un pecado fundacional, pero rechazarla con amenazas confirmaría ante el mundo la imagen de un imperio que solo respeta reglas cuando le conviene, y esa contradicción paraliza a Washington, mientras México avanza paso a paso, consciente de que no necesita ganar completamente, solo necesita que la conversación exista, que el caso sea tomado en serio, que la duda se instale, porque una vez que la duda entre en el sistema, la confianza ya no vuelve a ser la misma. Para millones de personas de origen mexicano que viven en los territorios arrebatados, esta demanda no es una abstracción diplomática, es la validación de una memoria transmitida por generaciones. La confirmación de que la frontera no siempre estuvo ahí y de que muchos no cruzaron ilegalmente ninguna línea, sino que la línea los cruzó a ellos, borrando derechos de propiedad, identidades culturales y promesas legales que jamás se cumplieron, y cuando esas comunidades escuchan por primera vez a un gobierno mexicano decir en voz alta que hubo robo, que hubo imposición y que hubo incumplimiento contractual, algo profundo se activa, porque la historia oficial que durante décadas se enseñó en escuelas comienza a resquebrajarse. Al mismo tiempo, el mundo académico se mueve, historiadores, juristas y economistas empiezan a respaldar públicamente la evidencia presentada por México, no afirmando que deba pagarse una cifra específica, sino reconociendo que el pago original fue inadecuado y que las cláusulas ignoradas mantienen viva la obligación. Y ese respaldo académico es crucial, porque transforma lo que Washington quiere presentar como propaganda política en un debate legítimo sobre justicia histórica. Y cuando 300 historiadores de 40 países firman una carta abierta señalando que existe base documental suficiente para cuestionar el tratado, el costo reputacional para Estados Unidos se multiplica. En ese contexto, el papel de BRICS se vuelve central, porque por primera vez existe un bloque con suficiente peso económico para ofrecer respaldo financiero, mediático y legal a países que decidan cuestionar el legado colonial y territorial de Occidente, y si México logra siquiera una victoria parcial, ese modelo será replicado, estudiado y adaptado por naciones que durante siglos han acumulado agravios y mecanismos reales para reclamarlos, lo que convierte este episodio en una amenaza sistémica para el orden mundial vigente, un orden construido sobre la premisa de que el tiempo legitima la injusticia. Premisa que México está desafiando frontalmente. Desde una perspectiva histórica, esto representa una ruptura profunda con la idea de que los vencedores
Escriben la historia para siempre. Porque México está demostrando que los archivos, los tratados olvidados y las cláusulas ignoradas pueden convertirse en armas políticas de largo alcance, capaces de obligar a una superpotencia a sentarse a negociar algo que durante más de un siglo se consideró cerrado. Y ese solo hecho ya es una victoria simbólica de dimensiones históricas. Si Estados Unidos acepta un acuerdo discreto, aunque lo disfrace como inversión, cooperación o estabilidad regional, el mensaje global será claro: la presión funcionó. Y si se niega, el aislamiento, la erosión del dólar y la pérdida de autoridad moral continuarán acelerándose, porque en ambos escenarios la imagen de invulnerabilidad estadounidense se debilita, y cuando un imperio pierde la percepción de invulnerabilidad, el mundo comienza a reorganizarse a su alrededor. Por eso, lo que estamos presenciando no es un conflicto aislado, es el inicio de una nueva etapa en la política internacional, una etapa donde las deudas históricas ya no pueden esconderse indefinidamente, donde los países del sur global entienden que el poder ya no es exclusivamente militar y donde la verdad documentada, respaldada por alianzas estratégicas, puede convertirse en una herramienta tan poderosa como cualquier ejército, y si México logra sostener esta postura con coherencia, paciencia y apoyo internacional, habrá demostrado que la justicia histórica no es una fantasía romántica, sino una posibilidad real en el siglo XXI. Una posibilidad que redefine quién tiene derecho a exigir, quién debe rendir cuentas y qué significa realmente la palabra justicia en un mundo que durante siglos la negó a los vencidos. Y mientras este proceso avanza, algo fundamental está ocurriendo en la mente colectiva de los países que durante décadas aceptaron su lugar subordinado en el sistema internacional. Porque el caso mexicano está demostrando que la historia no es un peso muerto, sino un campo de batalla activo. Que los tratados firmados bajo coerción no pierden su carácter injusto solo porque pasa el tiempo y que las potencias que se beneficiaron de conquistas territoriales no pueden seguir reclamando autoridad moral sin enfrentar su propio pasado, y esta toma de conciencia está provocando un efecto dominó silencioso pero imparable, ya que en América Latina, África y Asia comienzan a surgir equipos de historiadores, abogados y economistas revisando archivos coloniales con una pregunta simple pero devastadora: ¿qué nos deben y por qué nunca se pagó? Y ese solo ejercicio intelectual ya es una amenaza para el orden establecido, porque convierte lo que antes era resignación en cálculo y lo que antes era memoria en argumento legal. En Washington lo saben, y por eso el nerviosismo no se limita a la Casa Blanca, sino que se extiende al Pentágono, al Departamento del Tesoro y a las grandes corporaciones financieras que entienden que el verdadero riesgo no es el monto específico que México reclama, sino la grieta que esta demanda abre en la narrativa de legitimidad estadounidense, una narrativa que durante generaciones permitió justificar intervenciones, sanciones y sermones morales al resto del mundo. Y cuando esa narrativa se resquebraja, el poder se vuelve más caro de ejercer y más difícil de sostener. Esta situación también revela una paradoja profunda, porque Estados Unidos se presenta como defensor del Estado de Derecho internacional, pero al mismo tiempo rehúye tribunales y arbitrajes cuando el fallo podría ser desfavorable. Y México está explotando precisamente esa contradicción, forzando a Washington a elegir entre aceptar reglas que dice defender o admitir públicamente que solo las respeta cuando le favorecen, una elección que no tiene salida limpia y que explica por qué las respuestas oficiales han sido ambiguas, evasivas y cuidadosamente calculadas. Mientras tanto, la estrategia mexicana sigue siendo paciente y quirúrgica, sin gestos estridentes ni ultimátums imposibles, acumulando legitimidad paso a paso, ganando respaldo académico, amplificando el debate en medios internacionales y fortaleciendo alianzas económicas alternativas que reducen su vulnerabilidad ante represalias. Porque México entiende que el tiempo, por primera vez en mucho tiempo, juega a su favor, ya que cada mes que pasa sin una respuesta clara de Estados Unidos erosiona un poco más la confianza global en el sistema que éste lidera. A nivel simbólico, esta demanda está reconfigurando la relación emocional entre ambos países, porque durante décadas el discurso dominante colocó a México en una posición de dependencia como un socio menor cuya prosperidad estaba supeditada a la buena voluntad del norte, y hoy ese discurso se invierte con un México que habla de igual a igual, que presenta cuentas, que exige respeto y que deja claro que la cooperación solo es posible sobre la base del reconocimiento mutuo, y ese cambio de tono, más que cualquier cifra, es lo que resulta verdaderamente perturbador para Washington. En los mercados, este nuevo equilibrio se refleja en decisiones silenciosas pero significativas, bancos centrales diversificando reservas, fondos soberanos reduciendo exposición a deuda estadounidense y analistas incorporando por primera vez el concepto de riesgo por demandas históricas en sus modelos, algo que hace apenas unos años habría sido considerado una fantasía académica,
pero que hoy se discute seriamente en salas de juntas y comités de inversión. Porque cuando la historia entra en los mercados, lo hace para quedarse, y es aquí donde conviene detenerse un momento y entender la dimensión humana de todo esto, porque detrás de tratados, cifras y estrategias geopolíticas hay generaciones enteras que crecieron con la sensación de que una injusticia quedó inconclusa, que algo fue arrebatado sin compensación real y que el silencio impuesto durante más de un siglo no era señal de olvido sino de impotencia, y cuando esa impotencia se transforma en acción política respaldada por documentación sólida, el impacto trasciende lo económico y se convierte en una forma de reparación simbólica que ningún dinero puede medir completamente. Por eso, incluso si el acuerdo final no satisface todas las expectativas, incluso si la cifra se reduce, se diluye o se disfraza bajo otros conceptos, el precedente ya estará establecido, y el mensaje al mundo será inequívoco. Las injusticias históricas pueden ser cuestionadas, las potencias no son intocables y el pasado no es un territorio cerrado, sino un campo de disputa viva que puede redefinir el futuro. Lo que ocurra a partir de aquí dependerá de la capacidad de México para sostener esta estrategia sin fracturas internas, de la disposición de sus aliados para mantener el respaldo cuando la presión aumente y de la habilidad de Estados Unidos para adaptarse a un mundo donde su palabra ya no es incuestionable, y cualquiera que sea el desenlace, una cosa es segura: el equilibrio de poder psicológico, moral y narrativo entre ambos países ya cambió para siempre, y cuando cambia la narrativa, el poder real nunca tarda en seguirla. Y a medida que esta confrontación avanza hacia una etapa más madura, se vuelve evidente que el verdadero campo de batalla ya no es únicamente jurídico ni económico, sino cultural y civilizatorio, porque lo que México está cuestionando no es solo una deuda territorial específica, sino la idea misma de que el poder puede limpiar sus crímenes con el paso del tiempo. Una idea que ha sostenido imperios durante siglos y que ahora comienza a resquebrajarse bajo el peso de archivos, tratados olvidados y memorias colectivas que se niegan a desaparecer. Y esta grieta es especialmente peligrosa para Estados Unidos porque su liderazgo global siempre se apoyó tanto en su poder material como en una narrativa moral cuidadosamente construida, una narrativa que se presenta como defensora de la libertad, la legalidad y el respeto a los contratos, pero que pierde coherencia cuando se enfrenta a un caso documentado de incumplimiento histórico que nunca fue resuelto. En este contexto, cada declaración ambigua de Washington, cada intento de minimizar la demanda mexicana, cada amenaza velada de represalia comercial solo refuerza la percepción global de que el problema no es la validez de la reclamación, sino la incapacidad del hegemón para enfrentar su propio pasado. Y esa percepción es corrosiva, porque cuando el mundo comienza a ver a una potencia como moralmente inconsistente, su capacidad de liderar coaliciones, imponer sanciones o definir reglas se debilita de manera estructural. Mientras tanto, México continúa avanzando con una estrategia que combina paciencia histórica y pragmatismo político, consciente de que no necesita una victoria absoluta para alterar el equilibrio, sino únicamente mantener abierta la discusión y obligar a Estados Unidos a reaccionar dentro de un marco que ya no controla completamente. Y esa inversión de roles es uno de los elementos más disruptivos de todo este proceso, porque por primera vez en más de un siglo es México quien marca el ritmo, quien define los términos del debate y quien obliga a Washington a explicar, justificar y defender decisiones tomadas hace generaciones. Este cambio también está teniendo efectos profundos dentro de la propia sociedad estadounidense, donde sectores académicos, jóvenes y comunidades históricamente marginadas comienzan a cuestionar versiones simplificadas de la historia nacional que aprendieron en la escuela, descubriendo que la expansión territorial no fue un acto inevitable de destino manifiesto, sino una serie de decisiones políticas y militares con consecuencias humanas concretas que nunca fueron plenamente reparadas. Y cuando una sociedad comienza a dudar de sus mitos fundacionales, el proceso de ajuste es lento, incómodo y profundamente transformador. En paralelo, los aliados tradicionales de Estados Unidos observan con atención, porque saben que la forma en que Washington maneje esta situación sentará un precedente sobre cómo responderá ante futuras reclamaciones históricas. Y muchos de ellos, especialmente en Europa, entienden que un reconocimiento parcial a México podría reactivar debates incómodos sobre colonialismo, esclavitud y extracción de recursos que durante décadas se mantuvieron cuidadosamente fuera de la agenda política, lo que explica el silencio prudente y la falta de apoyo explícito. Un silencio que en sí mismo revela hasta qué punto el caso mexicano ha tocado un nervio sensible del orden global. En este escenario, la noción de justicia histórica deja de ser una consigna abstracta y comienza a adquirir contornos operativos, traducidos en estrategias diplomáticas, movimientos financieros y narrativas mediáticas que se refuerzan mutuamente, demostrando que el poder en el siglo XXI ya no se ejerce únicamente desde la fuerza bruta,
sino desde la capacidad de articular legitimidad, evidencia y alianzas de largo plazo, y México ha entendido esta lección con una claridad que sorprende incluso a observadores experimentados. Por eso, incluso si el desenlace inmediato parece incierto, el proceso en sí ya ha generado consecuencias irreversibles, porque ha introducido en el debate internacional una pregunta que nadie puede volver a ignorar. ¿Qué ocurre cuando las naciones deciden revisar seriamente las cuentas del pasado y exigir explicaciones por injusticias que nunca fueron saldadas? Y esa pregunta no admite respuestas simples ni rápidas, pero sí tiene potencial de redefinir las reglas de convivencia global. En última instancia, lo que estamos presenciando es el inicio de una transición histórica en la que el peso del archivo comienza a competir con el poder del arsenal, en la que la memoria documentada se convierte en un instrumento político y en la que la legitimidad se vuelve un recurso tan valioso como el capital o la fuerza militar, y si este proceso continúa, como todo indica que lo hará, el mundo entrará en una fase donde los países ya no solo negociarán el futuro, sino también el pasado, revisando tratados, reclamando deudas y redefiniendo narrativas que durante siglos parecieron intocables, y ese ajuste de cuentas, aunque incómodo y potencialmente desestabilizador, también abre la puerta a una forma distinta de orden internacional, uno menos basada en la amnesia selectiva y más en el reconocimiento explícito de las responsabilidades históricas, y en ese sentido, independientemente del resultado concreto de la demanda, México ya ha logrado algo extraordinario, ha obligado al mundo a mirar de frente a una verdad que durante demasiado tiempo se prefirió no ver, y cuando eso ocurre, cuando la verdad deja de ser marginal y se instala en el centro del debate global, el curso de la historia cambia, lenta pero inexorablemente, porque ya no puede volver a ser ignorada. Y conforme esta dinámica se prolonga en el tiempo, comienza a revelarse una verdad aún más incómoda para el sistema internacional, y es que los conflictos no resueltos del siglo XIX nunca desaparecieron realmente, solo fueron enterrados bajo capas de crecimiento económico, propaganda política y narrativa simplificadas que funcionaron mientras el equilibrio de poder permaneció estable, pero que hoy, en un mundo fragmentado y multipolar, vuelven a emerger con una fuerza inesperada. ¿Por qué? Cuando el poder deja de ser absoluto, la historia deja de ser negociable, y este principio se está manifestando con claridad en el caso mexicano, donde cada documento presentado, cada referencia a tratados incumplidos y cada recordatorio de compromisos ignorados actúa como una grieta adicional en la arquitectura moral del liderazgo estadounidense. Lo verdaderamente disruptivo no es solo la reclamación en sí, sino el momento histórico en el que se produce, un momento en el que Estados Unidos ya no puede imponer silencio mediante presión diplomática ni desviar la atención con promesas económicas, porque su margen de maniobra se ha reducido tanto externa como internamente, enfrentando polarización política, desgaste institucional y una pérdida gradual de confianza por parte de amplios sectores de su propia población. Esta combinación de factores convierte lo que podría haber sido un diferendo bilateral en un símbolo global de algo mucho más grande, el agotamiento de un modelo de poder que durante décadas se sostuvo sobre la idea de que el pasado podía ser archivado sin consecuencias, y es precisamente esa idea la que ahora está siendo cuestionada de manera frontal. Mientras tanto, en América Latina, la observación del proceso mexicano está generando un efecto dominó silencioso pero profundo, porque otros países comienzan a preguntarse qué reclamos históricos fueron abandonados no por falta de legitimidad, sino por miedo a las represalias, y esa pregunta, una vez formulada, es imposible de deshacer, ya que abre la puerta a una relectura completa de la relación entre el norte y el sur del continente, una relación marcada por asimetrías estructurales que durante mucho tiempo fueron aceptadas como inevitables. En este contexto, México no aparece únicamente como un actor defendiendo intereses nacionales, sino como un catalizador de una conversación continental que había sido postergada durante generaciones, una conversación sobre soberanía real, memoria histórica y la diferencia entre legalidad formal y justicia sustantiva. Al mismo tiempo, el impacto del caso comienza a sentirse en los mercados financieros y en los centros de análisis estratégico, donde se comprende que el riesgo ya no proviene únicamente de conflictos armados o crisis económicas, sino de disputas históricas que pueden alterar tratados, inversiones y alianzas si no se gestionan con cuidado, y esta nueva categoría de riesgo, basada en el pasado no resuelto, obliga a repensar conceptos fundamentales de estabilidad global. Washington, consciente de estas implicaciones, se encuentra atrapado en una paradoja peligrosa, porque cualquier concesión podría ser interpretada como una admisión de culpa con consecuencias imprevisibles, pero cualquier negativa absoluta refuerza la narrativa de arrogancia histórica y debilita aún más su autoridad moral, creando un escenario en el que cada movimiento, incluso el silencio, tiene un costo estratégico elevado.
Esta situación revela algo que, durante mucho tiempo, fue ocultado por la retórica del poder, y es que la fuerza militar y económica no siempre ofrece soluciones cuando el problema es de legitimidad, porque la legitimidad no puede imponerse, solo puede construirse o perderse, y en este caso, el riesgo para Estados Unidos no es únicamente jurídico ni territorial, sino simbólico, ya que lo que está en juego es la credibilidad de su relato histórico frente a un mundo que ya no acepta versiones unilaterales. Por otro lado, México parece haber entendido que el verdadero triunfo no reside necesariamente en un fallo favorable o en una compensación concreta, sino en haber desplazado el centro del debate, obligando a que se discuta aquello que durante más de un siglo fue considerado intocable, y ese desplazamiento tiene efectos duraderos, porque modifica las expectativas, redefine los límites de lo posible y altera la psicología colectiva de las relaciones internacionales. A medida que el proceso avanza, se hace evidente que estamos asistiendo a un fenómeno que trasciende a los gobiernos actuales y se proyecta hacia el largo plazo, afectando la manera en que las futuras generaciones interpretarán la historia compartida entre ambas naciones, una historia que ya no podrá contarse únicamente desde la perspectiva del vencedor, sino que deberá incorporar las voces, las pérdidas y las deudas que fueron sistemáticamente minimizadas. Este reajuste narrativo, aunque no produzca cambios inmediatos en mapas o fronteras, tiene un impacto profundo en la identidad nacional y en la forma en que los pueblos se relacionan con su pasado, porque reconocer una injusticia no equivale solo a corregir un error, sino aceptar que el poder no exime de responsabilidad. En última instancia, lo que este caso pone sobre la mesa es una pregunta fundamental que resuena más allá de México y Estados Unidos. Una pregunta que interpela a todo el sistema internacional. ¿Puede existir un orden global verdaderamente estable si está construido sobre silencios históricos y acuerdos incumplidos, o es inevitable que esas fisuras emerjan tarde o temprano, obligando una revisión profunda de las bases mismas del poder? La respuesta a esa pregunta aún no está escrita, pero el simple hecho de que hoy se formule de manera abierta ya representa un cambio histórico de enorme magnitud, porque demuestra que el mundo ha entrado en una fase en la que la memoria, la documentación y la legitimidad pesan tanto como la fuerza, y en la que las naciones ya no solo compiten por influencia futura, sino también por la interpretación del pasado. Y así, mientras muchos observadores esperan un desenlace concreto, un fallo, un acuerdo o una declaración final, la realidad es que el verdadero desenlace ya está ocurriendo de forma silenciosa pero irreversible, en la transformación del debate global, en la erosión de viejos mitos y en la emergencia de una conciencia histórica que se niega a aceptar que el tiempo por sí solo borre las responsabilidades. Porque cuando una verdad documentada se mantiene viva el tiempo suficiente, deja de ser una acusación y se convierte en un hecho político, y cuando eso sucede, ningún poder, por grande que sea, puede simplemente ignorarla. De este modo, independientemente de cómo concluyan las negociaciones, los tribunales o los pronunciamientos oficiales, el caso mexicano ya ha alterado el curso de la discusión internacional, demostrando que incluso las heridas más antiguas pueden volver al centro del escenario cuando las condiciones históricas cambian, y ese es quizá el mensaje más inquietante y a la vez más revelador de todo este proceso, que la historia no es un archivo cerrado, sino un campo de disputa permanente, y que tarde o temprano las deudas no saldadas regresan, no como recuerdos, sino como fuerzas activas capaces de reconfigurar el presente y condicionar el futuro, marcando el inicio de una nueva etapa en la que el poder ya no podrá sostenerse únicamente sobre el olvido, sino que deberá enfrentarse, inevitablemente, a la verdad.